en Bogotá, en el sector de Soacha, en donde se están presentando bloqueos por protestas de conductores de transporte público, transportadores que dicen están protestando por una ola de violencia. Mataron a uno de sus compañeros, a un calibrador anoche, segundo crimen, calibrador de los que está recogiendo información de los buses, dicen ellos tiene relación con una cadena de extorsiones y de inseguridad que hay en Soacha, un municipio vecino, dormitorio en Bogotá, que tiene 1 millón de habitantes y que traumatiza notablemente toda la operación de conexión con Bogotá, al sur de la ciudad. Ya les vamos a contar desde Soacha, bienvenidos. Por otro lado, el gobierno está en modo defensa. El presidente Petro atribuyendo culpas por la muerte del pequeño Kevin Acosta, ese niño de 7 años, que murió esperando un tratamiento para su hemofilia. La nueva tesis del presidente Petro, que entre otras cosas viola la reserva clínica, él y la nueva EPS, y le cuentan al país todo sobre el estado de salud de un niño de 7 años. La nueva tesis es que la culpa es de la familia porque lo trasladó y porque no permitió una operación. Claro, no lo podían operar. Lo que no dice el presidente es que fue consenso con los médicos, no lo podían operar porque el niño no coagulaba, la sangre estaba mal, se hubiera muerto en mitad de la cirugía, por supuesto. El presidente Petro termina hablando del tema anoche desde La Guajira. Bienvenidos, muy buenos días. Defendiéndose el presidente Petro, porque dice que él no miente, a diferencia del resto del país que miente. El presidente Petro termina contando de la hemorragia intracraneal, del edema cerebral difuso, responsabilizando a la familia por dificultades en la entrega de medicamentos, y reconoce por ahí en medio de todo el tema que el niño no recibió a comienzos de enero el tratamiento, la droga esa que necesitaba para que su sangre coagulara. Le atribuyen la muerte a que no se operó, a que se accidentó. Claro, todo lo cual, operación y accidente, hubiera tenido un desenlace diferente si el niño estuviera recibiendo el tratamiento para su hemofilia. Este es el gran escándalo lleno de indolencias aquí y allá. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Les contaré noticias también urgentes. Estados Unidos volvió a atacar lanchas en el Caribe y en el Pacífico. 11 muertos, balance que entrega esta madrugada la Casa Blanca desde Washington. Aquí estamos para saludarlos, acompañarlos esta mañana de noticias. Hoy es miércoles 18 de febrero, tenemos una temperatura en Bogotá, hace frío, 9 grados centígrados, tiempo seco en la ciudad, están operando todos los aeropuertos en Colombia. Lo más importante enseguida, en los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. La nueva EPS rompió su silencio sobre la muerte del pequeño Kevin Acosta y en la misma línea el gobierno nacional responsabilizó a la familia justificando las demoras en la entrega del medicamento por una solicitud de portabilidad presentada por la mamá del niño para trasladar temporalmente su afiliación desde Pitalito, Huila, hacia Charalá en el departamento de Santander. La EPS concluyó. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia interpondrá una queja disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien tildó de descarado y señaló de ser negligente frente al caso de Kevin Acosta. La Corte Constitucional convocará una audiencia pública con participación de todos los sectores para analizar la crisis del sistema de salud. La sesión estará a cargo de la Sala de Seguimiento de Salud, presidida por el magistrado Carlos Camargo, aunque la fecha todavía no ha sido establecida. En Curillo, en el departamento del Caquetá, tropas del ejército fueron víctimas de una zonada. La población fue presionada por las disidencias de la FARC para impedir una operación contra la minería ilegal. Los militares lograron destruir 3 excavadoras, 2 dragas y 8 motores industriales que eran usados para la minería ilegal del ELN en el sur del Cauca. Eran 6 unidades de producción que generaban más de 4.500 millones de pesos mensuales. Las disidencias de la FARC atacaron con drones y ráfagas de fusil la estación de policía del corregimiento El Queremal en de Agua Valle. Uno de los explosivos impactó una vivienda cercana a la estación. No hubo reporte de heridos. La Policía Nacional capturó a alias Gafas, integrante de las redes de apoyo del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Es señalado de reclutar niños, niñas y adolescentes para actividades criminales en el suroccidente del país. El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo informaron que las conversaciones de paz se reanudarán y avanzarán tras una reunión el pasado 9 de febrero en Bogotá.
La Fiscalía investiga la muerte de Cristian Martín, el estudiante de 16 años, cuyo cadáver fue hallado en la zona rural del municipio de Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca. El joven era estudiante de primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional permitir que José Miguel Peña asuma como rector para el periodo 2024-2027, posesión que debe cumplirse en un plazo de 48 horas. El tribunal determinó que a Reyes sí se le vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida privativa de la libertad contra Sandra Ortiz a negar su tutela en medio de la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Andrea Meneses, pidió respeto por las decisiones judiciales tras el fallo sobre el salario mínimo. Reiteró que la decisión obedece a un pulso político. Al término del Consejo de Seguridad y Paz liderado por el presidente Petro, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que ofrecerán una recompensa de 50 millones de pesos por información que lleve a identificar y a capturar a quienes cometan delitos electorales como la compra de votos. En las últimas horas hubo caos en el sur de Bogotá y el municipio de Soacha, en Cundinamarca, por la protesta de conductores contra la inseguridad. Transmilenio colapsó y se complicó la movilidad. Hoy hay una mesa de concertación y diálogo con la alcaldía. El gobierno ecuatoriano presentó 3 reclamos formales contra Colombia por vulneraciones a compromisos adquiridos y para la defensa de sus derechos como respuesta a los 2 recursos que Colombia interpuso ante la comunidad andina sobre los aranceles del 30% impuestos por Quito. El alcalde de Nueva York nombró a la activista colombiana Ana María Archila como la nueva jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad. La ONG Human Rights Watch urgió al gobierno de la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez a desmantelar el aparato represivo del Estado y a emprender reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de elecciones libres y no solo simulen una transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. El Congreso de Perú escogió hoy al nuevo presidente interino del país, luego de la destitución del presidente encargado, José Gerí, quien tenía 4 meses en el poder. Las bancadas del Congreso deberán inscribir los nombres de candidatos al cargo. En resultados de la Liga Colombiana de Fútbol, Jaguares derrotó 3-1 a Santa Fe y Alianza de Cúcuta empataron 1-1. Internacional de Bogotá y Pasto lideran la tabla general con 14 puntos cada uno. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Tiempo seco en Bogotá, pero problemas grandes de movilidad esta mañana al sur de Bogotá en la conexión con Soacha. Allí a esta hora se encuentra el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en Bogotá y también en Cundinamarca. Arranquemos con la confusión, los bloqueos, los trancones y mucho malestar en la autopista sur, luego que varios transportadores en horas de la tarde estuvieran bloqueando el paso de los vehículos tanto para Bogotá como para el municipio de Cibaté. Resulta que los transportadores están denunciando que los criminales les están cobrando dinero, las extorsiones, para poder seguir trabajando, y con esto ya son 2 conductores, según ellos, los asesinados en el municipio cercano a Bogotá. Las protestas generaron trancones inmensos por toda la autopista sur, a tal punto que los usuarios de Transmilenio tuvieron que llegar solo hasta el portal sur y de ahí comenzar a caminar para regresar a casa. Hablamos con ellos y esto fue lo que le contaron a Blue Radio. Venimos desde el norte, sí, como dicen, estábamos trabajando, ya llegar ahí, que no venga ningún transporte y la caminada ahorita está más abajo. Lloviendo, pero... Y lloviendo, y ya son las 11, ¿no? Sí. Ya tendría que estar en su casa, ¿no? Obvio, pero toca. ¿Y qué opina ese para los transportadores? Pues toca las manos. Como en este país, todo va a las manos. Sí, señor, todo en este momento ya con el cansancio de una jornada laboral, intentando llegar a sus hogares a descansar para retomar el día de mañana nuevamente de su labor. Al ver la dimensión de las protestas, el alcalde Perico manifestó que hoy a las 3 de la tarde se va a reunir con los transportadores para ver si logran un acuerdo y evitar más bloqueos, porque los mismos conductores dicen que van a seguir con su jornada el día de hoy. Lo cierto es que mientras que esto ocurría, una persona fue asesinada en la entrada al barrio San Mateo, le dispararon en 2 oportunidades y esta persona es uno de los populares calibradores, que son los que llevan los tiempos entre una buseta y otra
que vienen para Bogotá y también los que van para los municipios cercanos, y por eso dicen los transportadores que puede estar relacionado con esas amenazas de los extorsionistas, pero igual la policía está investigando. El comandante de la policía de Soacha entregó el reporte de lo que ocurrió en este municipio. Tuvimos una reunión con unos representantes del gremio transportador. Es así como tuvimos la posibilidad de hablar directamente con ellos. A raíz de esas reuniones que en primera instancia se levanta esta protesta por el día de hoy y dar unas instrucciones pertinentes en un trabajo mancomunado con el fin de contrarrestar este delito de extorsión que los está cobijando. De igual forma, se presenta un vehículo incinerado por fallas mecánicas y desafortunadamente también se presenta una persona que pierde la vida por arma de fuego, por heridas por arma de fuego. Esperaríamos que haya una normalidad en el transporte público de pasajeros y tenemos todas las capacidades dispuestas para realizar los acompañamientos necesarios para garantizar la normalidad del tránsito de personas y de vehículos que puedan desplazarse a sus lugares de trabajo. Y el carro quemado, dicen las mismas autoridades frente al centro comercial Mercurio, pues ocurrió al parecer porque una mujer estuvo durante mucho tiempo en los bloqueos, tuvo el carro prendido, de allí el recalentamiento, de allí una chispa generada por el cortocircuito y en cuestión de minutos ese carro quedó reducido a cenizas. La situación se normalizó en este corredor vial de Bogotá-Soacha casi a la 1 de la mañana, donde todavía se veía trancón, se veía gente caminando y los trabajadores y soachunos, las personas que viven en este punto al sur de Bogotá, con la incertidumbre, porque hoy estaría citado otro bloqueo desde muy temprano, 4:35 de la mañana, en la autopista sur, pero dicen las autoridades que posiblemente no va a existir ese bloqueo porque quedaron en el acuerdo que se van a reunir hoy en la tarde en la alcaldía. Amanecerá y veremos. Hasta el momento hay buena movilidad entre Soacha y Bogotá y la gente sigue a la espera de lo que pueda ocurrir con los transportadores. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Anoche dejó el Palacio de Gobierno en Lima el presidente José Gerí, que abandonó su puesto, el 8º presidente del Perú en los últimos 10 años, el último de una larga cadena de inestabilidades, ahora sancionado, censurado por el Congreso peruano, alegando razones de carácter moral. Nuevamente crisis política en Perú esta mañana, información de última hora. Hoy, miércoles, eligen nuevo presidente en Perú, con la expectativa de que, por supuesto, no será muy diferente la situación. Desde Lima, Luis Poma. Néstor, buenos días. La persistente crisis política en nuestro país parecía haber dado un respiro justo antes de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril próximo. Pero los nuevos escándalos que han rodeado a José Gerí, quien ha ejercido de presidente interino hasta su destitución este martes, han terminado cobrándole el cargo y abocando al país a un nuevo vacío de poder. En octubre pasado, el entonces titular del Congreso, José Gerí, asumió la presidencia de la República por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte. Pero en las últimas horas también fue apartado del cargo por una moción de censura en su contra que fue aprobada por el Congreso. Fue señalado de inconducta en sus funciones y falta de idoneidad.
tras un juicio político relámpago en que lo investigan por presuntas reuniones irregulares con empresarios chinos y por supuestamente recibir en el Palacio de Gobierno a un grupo de mujeres jóvenes que luego habrían sido beneficiadas con contratos con el Estado. La votación en el Congreso fue contundente y así se dio a conocer. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Néstor, ahora lo que viene, hoy a las 6 de la tarde, el Congreso escogerá en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país. Serán 4 candidatos. Se trata de los congresistas de derecha, María del Carmen Alba y Héctor Acuña, y los izquierdistas Edgar Raimundo y José Balcázar. Para finalizar, un dato. Ollanta Humala, quien gobernó desde el 2011 hasta el 2016, fue el último presidente en completar un mandato. Desde entonces, en casi una década, han pasado 7 presidentes por el Palacio de Gobierno de Lima. Desde la capital peruana les informó Luis Poma, Blue Radio. Gracias, Luis, que es la cifra increíble. Hoy el 8º presidente en 10 años en Perú. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. Y atención, hay otra noticia urgente, un ataque lanzado por Estados Unidos, otra vez en el Caribe y en el Pacífico contra lanchas del narcotráfico. No se sabe qué llevaban, aparentemente cocaína, no se sabe quiénes son los 11 muertos, aparentemente vinculados con estos carteles internacionales del narcotráfico. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Sí, son 3 ataques, todos ocurrieron el día lunes, de acuerdo a lo que informó el Comando Sur al publicar el video de los 3 bombardeos. Se ve en el primero una lancha rápida de 5 motores que está detenida en alta mar y es bombardeada. 4 individuos iban a bordo y resultaron muertos. Luego otra embarcación, esta sí en movimiento, y también de 5 motores que es impactada, otros 4 muertos. Esas 2 primeras lanchas fueron en el área del Océano Pacífico. Y finalmente otra embarcación también detenida en alta mar, pero en el Mar Caribe, que es impactada con un único misil que la destruye. Allí había a bordo 3 individuos que murieron. En total, durante estos 3 ataques murieron 11 personas. Y de acuerdo al Comando Sur, las 3 lanchas estaban delinquiendo y operando en rutas del narcotráfico, transportando drogas. Con estos nuevos ataques ya son alrededor de 42 bombardeos los que se han presentado tanto en el Caribe como en el Pacífico y alrededor de unos 144 muertos, contando a los que se han reportado como desaparecidos en estos ataques que iniciaron en septiembre del año pasado y que hacen parte de la llamada Operación Lanza del Sur. Bombardeos que ya parecen haberse vuelto parte del panorama en Estados Unidos. Así como también se ha vuelto parte del panorama los casos de excesos contra migrantes indocumentados en el país. El caso controversial de hoy es el de un niño, un bebé de tan solo 2 meses que estuvo 3 semanas, es decir, la mitad de su vida detenido en un centro de detención en Texas. De hecho, es el centro de Dilley, del que ya habíamos conocido o escuchado por las cartas de otros menores, incluidas 2 niñas colombianas que las escribieron mientras estaban detenidas. Pues este menor, Juan Nicolás, fue detenido junto a su familia cuando ingresaron al país por la frontera. Son de México y lo delicado es que mientras estuvieron detenidos, el bebé presentó un caso de bronquitis y tuvo que ser hospitalizado nada más este lunes por la noche. Según las descripciones de medios, el bebé se estaba ahogando con su propio vómito. Horas después, el menor junto a su madre fueron transportados de vuelta al centro de detención y posteriormente deportados a México. Esto según lo que informó el congresista por Texas, el representante Joaquín Castro. También fueron deportados su hermana de 16 meses y su padre. Les fueron dados $190 y los dejaron en la frontera con México. Cabe destacar que ese centro de detención en el que estuvieron recluidos alberga a unos 1.100 migrantes, varios de ellos menores de edad. Este es uno de los casos que
tiene la política migratoria de Trump enfrentando una crisis ante la opinión pública. Según una encuesta reciente de Reuters, solo el 38% de los encuestados cree que Trump está haciendo un buen trabajo en lo que respecta a migración. Es la cifra más baja de aprobación desde que Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos en este segundo mandato, Néstor. Juan Camilo, gracias. Son las 5 de la mañana, 20 minutos. En Colombia también el escándalo es por cuenta de un niño, Kevin Acosta, de 7 años, que murió esperando que el gobierno le entregara una medicina para su hemofilia. Se ha convertido la figura de Kevin en el motivo de terribles batallas políticas que inclusive llevan al presidente Petro y a la nueva EPS increíblemente a revelar su historia clínica. El presidente Petro, que dice que no se ha equivocado, que no miente, dijo anoche desde La Guajira, y que la mamá de Kevin, intentando salvarse de la responsabilidad política, no aceptó una intervención quirúrgica, que no es del todo cierto, si me permiten, porque el comunicado de la misma EPS, se llama la nueva EPS, dice que fue una decisión conjunta de la mamá de Kevin con los médicos. Imagino yo, suponiendo que tomaron la decisión de que no se podía someter a una cirugía porque no estaba tomando la droga para la hemofilia. Murió por el accidente el 9 de febrero. La cirugía debía haber sido mucho antes, pero claro, la sangre no coagulaba y el riesgo era infinito. Declaración del presidente Petro activando todos los mecanismos de defensa. El presidente Petro intentando salvar su responsabilidad en el caso terrible, escandaloso de Kevin Acosta. De 1,5 metros de profundidad, el niño se cae en su bicicleta en un polideportivo, había un huecón en el polideportivo, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico severo. Pierde el conocimiento por 5 minutos y presenta otorragia y epistasis, no me pregunten esto porque no soy médico, o sea, sangrado por el oído y la nariz. Eso es signo de fractura de la base del cráneo. Queda somnoliento, lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que leyendo sin ninguna vergüenza, me parece a mí, el presidente Petro, la historia clínica de Kevin, que murió, que era un paciente cuya memoria merece, por supuesto, todo el respeto del mundo, con tal de adjudicarle la responsabilidad a otros, que es lo que hace siempre el presidente Gustavo Petro. Claro, el niño, el presidente no da las fechas, pero no recibía el tratamiento para la hemofilia. La última inyección fue en diciembre. No la recibió en enero, no la recibió en febrero. El presidente dice, murió por el accidente cráneoencefálico en febrero, lo cual es cierto rigurosamente. Pero murió porque el niño se desangró, la sangre no coagulaba, que era lo que hubiera hecho la medicina que le debía haber entregado la nueva EPS. Y el presidente Petro vuelve a responsabilizar a la familia, a la mamá de Kevin, porque decidió no hacerle la cirugía, porque lo trasladó y porque no reconoce que el problema fue la bicicleta según el gobierno. Esto lo que significa es, uno, que no mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa. No hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable. Y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia el Huila, y entonces la pausa en que no recibe la última dosis, la última, que tenía que recibirse el 14 de enero. Y esa es la clave, la última no, la que le correspondía al mes de enero. La medicina se llama Emicizumab, un medicamento que tenían que aplicarle efectivamente a comienzos de enero, que es lo que produce que la sangre no coagule. La familia Acosta tiene herencia de hemofilia. Kevin no era el único, uno de sus primos, hablando aquí en Blue Radio, reconoce que él también tiene hemofilia, que también están esperando el tratamiento que les debe entregar la nueva EPS. Desde Charalá, en Santander, conmovedoramente hablando Catherine Pico, la joven mamá de Kevin.
Él duró las 24 horas ahí, que no recibía ni tratamiento ni traslado, después de súplicas que yo le pedía que me lo trasladaron por falta del medicamento. No me escucharon, no me hicieron caso. El niño ya fue trasladado, eso fue el domingo, el niño fue trasladado el lunes a las 5:20 de la tarde de Pitalito hacia Bogotá, cuando ya no había nada que hacer. ¿Y por qué le negaron el traslado, doña Catherine? Según ellos, que porque no habían camas disponibles, que porque la EPS no había autorizado el traslado del niño. Sí, doña Catherine, es un choque de versiones, la verdad, infame, porque esta señora Catherine está llorando a su hijo, a su pequeño de 7 años, que como otros miembros de la familia no recibe a tiempo el tratamiento para la hemofilia. Sergio Torres es el primo, Sergio Torres Acosta, también paciente con hemofilia. Ninguno nos hemos cambiado de lugar de residencia, seguimos en el mismo lugar y hasta el día de hoy no nos ha hecho llegar el medicamento. Y con respecto al comunicado de la nueva EPS, quiero manifestarle lo siguiente. Si bien es cierto, la IPS Medicarter nos venía aplicando el medicamento, como bien efectivamente fue hasta el mes de diciembre, pero el 31 de diciembre nos llaman y nos dicen que han terminado el contrato con la nueva EPS, ¿verdad? Hasta ellos terminaron. Posteriormente, la IPS Integral Solución... El problema para el gobierno es que se tomó, intervino esa nueva EPS que no está funcionando bien. No solo es el caso de Kevin. La Contraloría en las últimas horas emite un informe diagnosticando la crisis financiera de esta nueva EPS, cómo continúa afectando a millones de personas, prestadores, sectores farmacéuticos y especialmente pacientes. Lo explica el Contralor para temas de salud, Julián Niño. Y lo hemos reiterado, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, lo hemos comunicado. Es muy difícil hoy para un país saber cómo está su realidad financiera del sistema si no tenemos en la ecuación a la EPS, que agrupa más del 20% de los colombianos. Tenemos esa información de varias fuentes, pero no tenemos, digamos, un diagnóstico real para que podamos definir como país si es solamente derivado del flujo de recursos. En esta escandalosa controversia, el gobierno intentando defenderse y el resto del país, incluyendo comunidades, asociaciones de médicos de carácter científico, diciéndole al gobierno reconozca que hay un problema de fondo, que fue lo que mató a Kevin, que es la falta de medicinas y es lo que arriesga la vida para otros muchos pacientes. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas se pronunció tras la muerte de Kevin Arley Acosta, el pequeño de 7 años con hemofilia que falleció mientras esperaba uno de sus medicamentos por parte de la nueva EPS. Pues la organización publicó una carta abierta en la que advierte que varios niños y adolescentes con problemas de coagulación están teniendo dificultades para recibir sus tratamientos a tiempo. Pues según esta asociación, en Colombia hay más de 6.000 personas con este tipo de enfermedades. Pues en la carta también están rechazando las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la muerte del menor y sostienen que el caso estaría relacionado con problemas para acceder al tratamiento, por lo que le están pidiendo garantizar la entrega continua de los medicamentos, aumentar la vigilancia sobre las EPS y dar prioridad a los niños con hemofilia dentro del sistema de salud. Sobre lo ocurrido con Kevin Arley Acosta, la nueva EPS entregó una explicación detallada del trámite, pues según la entidad, en noviembre del 2025 la madre del niño solicitó una portabilidad para trasladar temporalmente su atención desde Pitalito hasta Charalá por 4 meses. Eso significa que la EPS debía mover la atención médica del menor a otra red de servicios para que pudiera seguir recibiendo sus tratamientos en este departamento. Pues la EPS señaló que tras esta solicitud activó gestiones administrativas y médicas para no interrumpir la terapia. Dentro de este proceso, coordinó la atención con un prestador en Santander y se agendó una cita para el día 27 de enero del 2026 en Bucaramanga, donde estaba prevista la aplicación del medicamento que el niño recibía de forma mensual como parte de su tratamiento. Pues sin embargo, de acuerdo con la entidad, el 28 de enero la madre acudió nuevamente a una oficina en Pitalito para pedir la cancelación de la portabilidad
portabilidad y regresó ese mismo día a su lugar de residencia en el departamento del Huila. Pues la EPS sostiene que este cambio de decisión obligó a reiniciar los trámites para trasladar otra vez la atención a la red local, lo que generó un retraso en la aplicación del medicamento correspondiente a ese mes. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El gobierno nacional ya interpuso la primera demanda en contra del arancel del 30% impuesto por Ecuador a los productos nacionales. La denuncia fue radicada ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, argumentando que se incumplió el acuerdo de Cartagena en donde se mantenía el arancel del 0% a los productos comercializados con los miembros de la CAN. Por su parte, el gobierno ecuatoriano confirmó que ya presentó 3 reclamos formales contra Colombia a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Una persona fue asesinada anoche en el sector León 13, en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Los hechos coincidieron con los bloqueos registrados en la autopista sur, donde transportadores del municipio protestaron para denunciar amenazas y extorsiones por parte de grupos criminales. A esta hora la situación es normal en el municipio y para las 3 de la tarde fue convocada una reunión entre los conductores y la alcaldía. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional que en un plazo de 48 horas restituya como rector a José Ismael Peña. La decisión responde a un fallo de tutela que presentó Peña en segunda instancia y que anuló la decisión que profirió un juzgado laboral en diciembre, que en su momento le negó la petición a este rector. La nueva EPS se pronunció sobre la muerte del pequeño Kevin Acosta y responsabilizó a la familia justificando las demoras de la entrada de medicamentos en la entrega por una solicitud presentada por la mamá del niño para trasladar su afiliación desde Pitalito, Huila, a Charalá, en el departamento de Santander. Por su parte, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas cuestionó la posición del gobierno sobre el caso del niño y consideró que estas declaraciones minimizan la crisis del sistema de salud y estigmatizan a los pacientes. Fueron liberados los 13 técnicos de la Compañía Energética de Occidente que estuvieron secuestrados por 12 horas por parte de las disidencias de las FARC en Suárez, Cauca. Como medida preventiva, la empresa suspendió las operaciones en esta región del país. Las disidencias de las FARC también atacaron en las últimas horas la estación de policía del corregimiento del Queremal, en zona rural de Dagua, en el Valle del Cauca, con drones y ráfagas de fusil. 2 explosivos fueron lanzados y uno de ellos impactó una vivienda aledaña a la estación. No se reportaron heridos. Las emergencias en el país dejan 182.000 personas afectadas, 86.000 familias damnificadas en 132 municipios, según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En Córdoba, el número de personas afectadas por las inundaciones supera las 62.000. Entre tanto, la hidroeléctrica de Urrá alertó a la comunidad para que esté atenta debido al aumento de las lluvias. Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias. Sandra Ortiz es consejera presidencial para las regiones envuelta en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar de Carabineros en Bogotá por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y ante la Corte Suprema fue acusado por la Fiscalía el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, por los delitos de peculado por apropiación agravada y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El proceso está vinculado a irregularidades en la firma de un contrato para la compra de regalos a niños del departamento por más de 650 millones de pesos. El hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de nuevo fue mencionado en el escándalo del área metropolitana. La Fiscalía insistió en que durante el tiempo de administración de Juan David Palacio Cardona, Miguel Quintero actuó como coordinador para el direccionamiento y la distribución de contratos. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo!
Aquí estamos desde Mañanas Blue, un gusto saludarlos. Hoy es miércoles, es 18 de febrero, con noticias de Colombia y el mundo desde las 5 de la mañana, ya conectados para quienes quieran estar allí en el canal de YouTube. Apenas comienza a descollar el día, a amanecer. Hoy es día de controversias en las redes sociales. Noticias de Colombia y el mundo, también los temas en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, oyentes, buenos días. Ya le voy a hablar de la controversia principal en el tema político y de salud en Colombia. Antes, déjeme contarle que es tendencia. Desafío del siglo XXI, ganó Zambrano. Usted sorpresivamente, que iba con rata, ¿no? Pues es que pensé antenoche. Había tenido ventaja, había ganado en la primera parte de la final y finalmente el que llegó primero y puso el nombre en la copa fue Zambrano, con que le ganó sanción de por medio a Rata. Esa es la polémica en redes sociales. Resulta que ellos en la última prueba ayer del desafío tenían que ir de Cundinamarca a Cartagena, pero tenían unas reglas claras de qué podían y qué no podían hacer en ese camino. El primero que llegaba pues ponía su nombre en la copa, que era la final ya del desafío. Y una de las restricciones era usar celular para pedir ayuda en ese momento. Pues resulta que quedó grabado en el video cuando Valentina, que era la compañera de Rata, grabó un video y pide que se lo envíen a su manager para que él lo haga viral y que la gente los ayude a llegar a Cartagena. Entonces les pusieron un retraso de 1 hora como castigo por ese uso del celular y esa hora les cobró el premio. Les ganó Zambrano con Miriam. Bueno. Esa es la pareja ganadora del desafío del siglo XXI. Divertido el desafío con final sorpresivo y final de película al final. Sí, señor, terminó así el desafío, que no es la única tendencia y conversación a esta hora en redes sociales. Kevin, nueva EPS, hemofilia y Jaramillo, el apellido del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, son las tendencias con las que el país no deja de hablar del caso del pequeño Kevin, Néstor, la nueva cara de la crisis en el sistema de salud. Muchísima gente en redes sociales pidiendo un poquito, solo un poquito de humanidad en el trato que se le está dando al caso del pequeño niño que murió el fin de semana en Bogotá. La tendencia, Kevin, nueva EPS, hemofilia y Jaramillo, es para pedir eso, explicaciones de lo que pasó, mientras el gobierno sigue diciendo que esto es culpa de otros, de la familia, del médico que trató, del traslado, pero nada que ver ni con el gobierno ni con la EPS, que tiene al 20% de la población afiliada y que, Néstor, es la más grande manejada por el gobierno. Van a escuchar ustedes a lo largo del día, seguramente en los noticieros de televisión, Camila, la declaración de anoche del presidente Petro hablando desde La Guajira, desde un corregimiento de Con el nuevo Uribe. argumento para culpar a la mamá. Les sugiero que consideren que aquí hay una protección, una reserva a la historia clínica de los pacientes. Sin ningún pudor, el presidente revela la historia clínica de Kevin. Esta es la primera sugerencia, que me parece que está mal. Entre otras cosas, es un delito. La nueva EPS en su comunicado ayer en la tarde es la primera que publica el cuenta paso a paso de lo que pasó, cómo atendieron, qué tenía, cómo llegó Kevin. Es una barbaridad que revelen la historia de un niño de 7 años. Pero en segundo lugar, nada de lo que dice el presidente borra el hecho de que el gobierno, a través de la nueva EPS, no le quiso entregar la medicina para Kevin, que la mamá no lo dejó operar, que el niño se cayó de la bicicleta. Claro, lo que no dice el presidente Petro es la fecha de ese accidente, que fue el 9 de febrero. Sí. El niño ya llevaba 2 meses sin recibir la medicina, Néstor, que necesitaba. y que esas excusas se caen con la evidencia misma de otros pacientes. Dicen que al niño no le dieron el medicamento porque la mamá se trasladó de un departamento a otro. En esa misma familia hay 4 pacientes que también tienen hemofilia, 2 adultos y 2 niños, incluido un bebé. ¿Y sabe qué? Desde diciembre no les dan medicamento. Ellos no se han ido de casa, no han cambiado de departamento, Pero si yo no me han voy, trasladado el domicilio. Al niño lo cambiaron, lo movieron, lo trasladaron precisamente porque necesitaba atención médica en un hospital de nivel superior. Uh-huh. Lo sacan de Pitalito, inclusive lo traen a Bogotá. Y es que la nueva EPS no puede entregarle la medicina en Bogotá. Todo eso es una cadena de excusas, la verdad, cínica, impúdica, para justificar la desatención a la familia Acosta, la familia de Kevin. Sí, Kevin, que lo estamos viendo por todas partes en redes sociales en medio de este caso, que es el tema más importante de conversación en Colombia. Una última muy rápido, Vinicius, ya le contará a Enrique Rodríguez este episodio, porque es lo más importante en el mundo del fútbol hoy, producto de lo que pasó en el partido de ayer. Camila, gracias. Fue un tema de racismo. Volveremos a hablar de Kevin en segundos. Las 5 de la mañana, 40 minutos. El partido de ayer
era Benfica contra el Real Madrid. Nuevamente, un jugador que se pone la camiseta en la boca para insultar a Vinicius. El partido termina suspendido y en un gran tema de escándalo en todo el mundo, no solo en el fútbol. Sobre el racismo, sobre el Madrid, desde Madrid, España, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Gigantesco escándalo es el que hay hoy en las portadas de la prensa, en las conversaciones, en las radios y en las tendencias en redes sociales. Todo comenzó en el minuto 49 de ese encuentro, tras la celebración del primer y único gol a la postre del Real Madrid. Por la izquierda, Vinicius, la verdad, un golazo. Fue a celebrarlo en uno de los córneres, en una de las esquinas. Y allí comenzó la caída de objetos, insultos por parte de los espectadores, nada que no suceda en ningún campo de fútbol. Pero posteriormente se encontró Vinicius con uno de los jugadores del equipo portugués, un argentino, de quien dijo que le había dado insultos racistas. El número 25 del equipo del Benfica, se llama Prestiani. Esos insultos fueron mono, se lo dijo hasta en 5 ocasiones. Eso lo contaba Kylian Mbappé al terminar el partido, que dice estaba cerca del lugar, lo contaba así a los micrófonos de la cadena de televisión aquí en España, Movistar. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vini es un mono 5 veces, yo lo escucho, hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Hay que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada. Lo decía al inicio Mbappé, la camiseta. Se coloca la camiseta tapando la boca a Prestiani, el jugador del Benfica, y es en ese momento cuando profiere esos insultos, siempre según la versión aportada por los jugadores del Real Madrid. Se produce en ese momento la activación del protocolo antirracismo de la UEFA, lo señala el árbitro cruzando los 2 brazos sobre su cabeza, y el partido queda interrumpido aproximadamente unos 10 minutos. Insisto que no hay prueba gráfica de ese insulto, pero sí una enorme polémica, y si acaso sirve como prueba de cargo al propio jugador, a Prestiani, se le ve que en ningún momento reclama no haber dicho esas palabras, sino que trata de escabullir esa situación que es enormemente comprometedora para su equipo. Como consecuencia de lo que pasa más adelante, es expulsado el entrenador del Benfica, el portugués José Mourinho, que no podrá sentarse el próximo miércoles en el banquillo en el Santiago Bernabéu. El Benfica ha rechazado la versión de los jugadores del Real Madrid. En un mensaje publicado en su cuenta oficial ha mostrado su apoyo al jugador y dice que, como demuestran las imágenes dadas la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado. Sobre esta polémica también se pronunció el entrenador, José Mourinho, el entrenador del Benfica, y él en ningún momento condena esa acción. Se pronuncia así y pone la carga de la culpa sobre el propio Vinicius. No quiero decir Vinicius es un mentiroso y Prestiani un chico increíble. No he querido decir esto y no quiero decir esto. Álvaro ha optado por una perspectiva diferente. Kylian ha optado por una perspectiva diferente. Yo no quiero entrar por ahí. La única cosa que digo yo es que pasa en tantos estadios, siempre con lo mismo. Hay alguna cosa que no va. Pasa en tantos estadios. Se refería evidentemente a esas denuncias y esas polémicas. No es la primera que ha tenido Vinicius Junior a propósito de los insultos racistas que ha recibido y que sigue recibiendo, no solo de los espectadores. Aquí seguramente la gran novedad es que haya sido un jugador dentro del campo quien profiere esos insultos. Por el momento la UEFA no se ha pronunciado y el jugador podrá seguir participando en el encuentro de vuelta, pero ese encuentro al que el Real Madrid llega con la ventaja de un gol, que tendrá lugar, insisto, el próximo miércoles aquí en Madrid, en el Santiago Bernabéu, ese encuentro evidentemente va a tener algo más que rivalidad deportiva a tenor de lo visto ayer en el campo portugués, Néstor. Fuera de la palabra contra la palabra, Enrique, ¿hay alguna manera de saber si ese jugador del Benfica insultó a Vinicius con el tema del racismo? Una prueba fehaciente como tal, no, porque se oculta con la camiseta, con el cuello de su camiseta. Si alguno de nuestros oyentes no ha visto esas imágenes, se levanta el cuello de la camiseta, que hay que decir que tampoco es un gesto que sea nuevo. Muchos jugadores de fútbol hacen eso, o se colocan la mano delante de la boca porque saben que hay cámaras de televisión con zoom muy potentes y que permiten pues leer los labios. Así que toma esa decisión de decir esas palabras. El propio Mbappé, que no es el afectado, pero que sí dice haber escuchado eso en imágenes de la
la televisión española se le puede ver, de la UEFA mejor dicho, se le puede ver decirle a este jugador, hasta en 5 ocasiones, eres un puto racista, se le puede leer los labios. Ahí Mbappé sí que no se tapó la boca para decir lo que pensaba y para que todo el mundo supiese lo que pensaba, Néstor. Enrique, gracias. 5:45 a.m. La oposición ejerció anoche en Colombia el derecho a réplica. Antenoche, el presidente Petro había hablado sobre el tema del salario mínimo, que entre otras cosas se va a quedar en 23.7%. El gobierno insiste en la manifestación política de mañana. Las Cortes en Colombia le piden al gobierno que respete las decisiones y que no presione. Hablando del salario mínimo, Paloma Valencia, que es candidata del Centro Democrático, proponiendo bajar los impuestos para tener mejores salarios. Un empresario, para poder pagar el salario que se ha decretado, necesita que le bajemos los impuestos, necesita un país seguro donde pueda vivir e invertir sin miedo, necesita seguridad jurídica para poder saber que cuando invierte las reglas de juego se van a mantener estables. Se repartieron el tiempo, un pedazo Paloma Valencia, otro pedazo para Cambio Radical, los dos partidos que hay en la oposición en Colombia. El senador Carlos Fernando Motoa. Especialmente cierto en época de campaña, cuando Petro no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos, sino como jefe de debate de un candidato a la presidencia que es aún más fanático que él. Colombia merece certeza, estabilidad y un liderazgo amplio que gobierne para la totalidad. Y hablando de la convocatoria del presidente Petro, mañana están previstas movilizaciones en la tarde. Es en lo que está jugado el gobierno. Al tiempo, las Cortes le piden al gobierno nacional que respete las decisiones judiciales, sin mencionarlo, pero refiriéndose a esta presión y a esta reacción del gobierno ante la suspensión del Consejo de Estado tomada por un magistrado, el magistrado Morales. Rocío Franco. Néstor, buenos días. En las últimas horas han sido diversos los llamados que ha hecho la justicia para que se respeten sus fallos. Uno de ellos provino de la Corte Constitucional en el marco de los 34 años de funcionamiento de una entidad que nació con la Constitución de 1991, una entidad que ha defendido el tema de las tutelas y que ha salido avante en relación con lo que tiene que ver con el análisis de las normas y las leyes. Su nueva presidenta, Paola Meneses, señaló que son conscientes que en muchos sectores no caen muy bien sus fallos, pero señaló que estos son ajustados a la ley y deben respetarse. De que algunas determinaciones tomadas por este tribunal no han sido necesariamente bien recibidas por todos los sectores, pero sí han sido el producto de discusiones serias y comprometidas, privilegiando siempre la mejor lectura de aquello que exige la Carta de Derechos. En un sistema de frenos y contrapesos, en el que el principio de colaboración armónica es pieza clave del engranaje institucional, todas y cada una de las autoridades públicas debemos actuar siguiendo las reglas de juego previstas en la Constitución. La nueva presidenta de la Corte Constitucional también señaló que no es viable pensar que en cada análisis que se hace, por ejemplo, en la Corte Constitucional de algún caso, hay una contienda política de por medio. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, 5:48 a.m. Volvieron las tormentas anoche al departamento de Córdoba, graves nuevamente, inundaciones en medio de un partido de fútbol que estaban jugando en Montería anoche. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Después de la calma volvió la tormenta a Montería con un torrencial aguacero que en la tarde de este martes paralizó la capital de Córdoba en medio de temores de que el río Sinú vuelva a inundar lo que hizo lluvia hace 11 días. Por la intensidad de la lluvia tuvo que ser suspendido durante una hora el partido entre Jaguares de Córdoba e Independiente Santa Fe, el cual se jugaba en el estadio Jaraguay de Montería, pues los truenos y los relámpagos no permitían reanudar el encuentro, pero pocos en realidad estaban preocupados en Montería por el partido de fútbol. Allí la angustia fue para miles de damnificados que tuvieron que correr a sus cambuches improvisados para agarrar lo poco que les queda y evitar que las fuertes ráfagas de viento se llevaran sus pertenencias. Dicen todavía hay riesgo de que vuelva a crecer el agua o vuelva a subir más bien el agua hasta los niveles que ya llegó anteriormente. Y es que la intensidad de las lluvias generó inundaciones en algunos sectores que ya estaban secos, sin embargo los niveles del agua no sobrepasaron los 15 centímetros de altura. La hidroeléctrica Urra emitió un comunicado alertando a la comunidad que estén atentos a incrementos en los niveles del agua del río Sinú. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Gracias, Vanessa. Fueron liberados anoche los contratistas, 13 personas de una empresa de energía en el occidente de Colombia. Hugo Mario Palomar.
Néstor, los 13 trabajadores que hacen parte de una empresa contratista de la Compañía Energética de Occidente estaban adelantando labores de reparación y mantenimiento de redes eléctricas en zona rural de Suárez, Cauca, cuando fueron secuestrados por integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco. Casi 12 horas después, gracias a la mediación de la comunidad de la región, los secuestrados fueron entregados a la Guardia Indígena y Campesina. Paola Ramos, gerente de asuntos corporativos de la empresa, asegura que están suspendidas por ahora labores operativas en esa zona por el riesgo para sus colaboradores. Para ASEO siempre va a primar la integridad, el bienestar de sus colaboradores, y cuando no hay condiciones de seguridad para operar, lo primero que nosotros hacemos es retirar el personal de la zona. Los 13 trabajadores están en buenas condiciones. Hoy regresarán a la ciudad de Popayán. Está lloviendo a esta hora en Cali, temperatura 18 grados. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La otra derrota para el gobierno vino por cuenta de una decisión de un juzgado que le ordena al Consejo Superior de la Universidad Nacional volver a posesionar al profesor José Ismael Peña, que eran, recuerden ustedes, el candidato que no quería el gobierno, que impuso a Leopoldo Múnera. Finalmente, esta batalla la perdió el gobierno nacional. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. En la tarde de ayer, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se lleve a cabo en un plazo máximo de 48 horas la posesión de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, lo que hizo que ayer mismo estudiantes de la sede de Bogotá aprobaran un paro de una semana en rechazo a esta decisión. Entre las 8 y las 10 de la noche se registraron plantones y bloqueos sobre la calle 26 y la carrera 30, en inmediaciones a la Universidad Nacional. Todo esto como muestra de inconformidad frente a la orden que obliga al Consejo Superior Universitario a formalizar la posesión. Recordemos que el capítulo anterior de esta larga disputa por la rectoría de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027 se dio en noviembre del año pasado, cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector por irregularidades en el proceso, aunque no ordenó en ese momento el regreso de Peña al cargo inmediatamente, y fue solo hasta el pasado 2 de febrero que Múnera renunció oficialmente al cargo como rector y como docente de la institución. Después de la anulación de la elección de Múnera, José Ismael Peña había presentado una tutela para asumir el cargo, pero en primera instancia un juez negó dicha tutela al considerar que no existía un acto posterior que ordenara su designación. Sin embargo, ahora el tribunal concluyó que su elección de marzo de 2024 sigue vigente y que impedir la posesión vulnera sus derechos. Esta decisión será revisada eventualmente por la Corte Constitucional, pero por ahora siguen corriendo las horas para dar cumplimiento a la posesión de Peña, mientras la universidad enfrenta una semana de tensión institucional y un paro estudiantil de al menos una semana. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, gracias. En Bogotá se publica el resultado de la encuesta de la Cámara de Comercio sobre percepción y victimización. La encuesta alrededor de la seguridad en Bogotá, con una leve mejoría, un aumento de la tasa del nivel de seguridad, y en consecuencia se reduce de 69 a 66, algo más de 3 puntos porcentuales, la percepción de inseguridad, que es una mejora importante, por supuesto, aún insuficiente, según lo acepta el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. Eso no es menor, es significativo y le apunta a los esfuerzos que estamos haciendo en zonas seguras, en trabajo en llave con las juntas de acción comunal, en trabajo obviamente que hace la policía con los frentes locales de seguridad. Eso es muy importante, tenemos que seguirlo fortaleciendo. La caída en percepción, por ejemplo, de cerca de 7, 8 puntos en los 2 años desde que llegamos a la administración es importante, es una tendencia que es clave mantener. Es el alcalde Galán. 554 en 14 de las 20 localidades de Bogotá hay mejora en esa percepción de seguridad. Atención, está comenzando el acuerdo en la etapa de negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y de Irán en una segunda ronda de conversaciones esta mañana en Ginebra, en Suiza. Silvia Carrasco.
Néstor, ¿qué tal? Buenos días. La reunión duró 3 horas, fue en la casa del embajador iraní en Ginebra y siguen siendo conversaciones indirectas. Esto es que las dos partes están en el mismo edificio, pero en distintas salas y los funcionarios omaníes van y vienen de una parte a la otra llevando las posturas en cada tema. La próxima reunión va a ser en 2 semanas. Ambas partes afirman haber acordado los principios rectores y una hoja de ruta para futuras conversaciones, pero aún no hay un acuerdo completo y persisten importantes diferencias. Eso es lo que sabemos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, habló de buenos avances con la televisión iraní. Se han producido buenos avances en comparación con la sesión anterior, dice, y ahora tenemos un camino claro por delante, lo que en mi opinión es positivo. Luego añadió que eso no significa que haya un acuerdo que sea inminente. La Casa Blanca habla de cambio, de pasos serios pero incompletos hacia un posible acuerdo. Las conversaciones buscan evitar una nueva confrontación militar en el Golfo, pero Washington sigue blandiendo la amenaza del uso de la fuerza. Al respecto, en Teherán, el líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, que tiene 86 años, advirtió que cualquier intento de Estados Unidos por derrocar a su gobierno fracasaría. Estados Unidos ha buscado ampliar el alcance de las conversaciones a temas no nucleares, como el arsenal de misiles de Irán, pero Irán afirma que solo está dispuesto a negociar restricciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones y que no va a abandonar por completo el enriquecimiento de uranio ni va a discutir su propio programa de misiles. Así que las posturas están todavía lejos, Néstor. Silvia, gracias. 5:56 minutos. Ahora la noticia económica de este día miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Se disparó el déficit comercial de Colombia durante el 2025. Esta es la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos al exterior. Ese déficit comercial fue de 16.377 millones de dólares, aumentando alrededor de un 52% frente al 2024. Eso quiere decir que estamos comprando muchísimo más de lo que estamos vendiendo a nuestros socios comerciales. Son datos reportados oficialmente por el DANE, que también entregó el balance de las importaciones. El año pasado compramos bienes y servicios por 70.502 millones de dólares. Y aquí el aumento fue del 10%. En productos agropecuarios, alimentos y bebidas, el crecimiento fue de 10,8%. En manufacturas, de 11,7%, mientras que las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una contracción de 2,5%. Se destaca también que China le cogió ventaja a Estados Unidos como nuestro principal proveedor. A los asiáticos les compramos el 27,5% de nuestras importaciones y a los estadounidenses el 23%. Ese fue el balance del comercio exterior que tuvimos el año pasado, generándose preocupación por el crecimiento en el hueco comercial porque eso impacta la cuenta corriente del país. Sobre relaciones internacionales, de otro lado, el gobierno nacional demandó a Ecuador ante la CAN por el arancel del 30% a los productos colombianos, buscando revertir esta medida. Víctor Grosso, datafx.com. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad.